Hola Jess, ¿cómo estás? Hola, Loa, muy bien, tú, buenas tardes. Buenas tardes. Padrísimo tu letrero. Yo quiero el mío. Ya sé, Bien, muy luego les voy bien. a pasar, yo te lo hice, Al contacto, claro. Puro networking aquí. ya sé, Ok. sí, la Pues verdad. qué gusto que estábamos aquí de nuevo con ustedes. Esta plática va a ser sobre un tema introductorio a la clase muestra que vamos a tener hoy a las 9 de la noche por Zoom. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es las creencias en el amor. Así es, y es que, bueno, voy a empezar diciendo un poco sobre qué son qué es esto de las creencias, y son estas normas, son estas reglas, es esta manera a través de la cual vamos a vivir. Si lo pudiéramos ver de alguna manera, es aquello que va a conformar nuestra manera de poder vivir. Si hablábamos en algún momento, tal vez es como esta caja. Dependiendo tu caja, es como vas a vivir. Dependiendo tus creencias, es como vas a vivir. Si tus creencias son muy rígidas, muy cuadradas, vas a tener un tipo de vida, pues de igual manera. Pero si de repente tienes creencias más flexibles, que puedes cuestionar, que puedes modificar, tu estilo de vida va a ir así. Conforme vamos creciendo, vamos creando estas creencias. Hablamos de que en un primer momento las empezamos a adquirir a través de la familia, y conforme vamos creciendo a través de la sociedad, a través de la cultura, de la familia y los diferentes grupos con que interactuamos. Sin embargo, esto es bien importante que empecemos a hablar, puesto que llega un punto en la vida en el que a veces, ¿sabes qué pasa, Loa? De repente estamos y no las cuestionamos. De repente estamos viviendo como en esta inercia, y no nos detenemos a cuestionar un poco sobre qué es aquello que estoy concibiendo respecto a cierta cosa. En este caso, sobre el amor o sobre la relación de pareja. Y de repente entonces nos volvemos presas de la idea que tenemos. Si de repente yo tengo una idea, una creencia amplia respecto al amor, bueno, qué padre, ¿verdad? Porque lo voy a vivir así, pero si de repente mi creencia es una cuestión negativa, una percepción negativa respecto al amor, pues de esa manera lo voy a vivir. Entonces, estas creencias van a ser como estos paradigmas, van a ser como estas reglas a través de las cuales voy a estar viviendo el día a día. Y además, Jess, ahorita que dices voy a vivir mi día a día, ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son esas creencias. Las tenemos tan interiorizadas que Claro. no las analizamos, simplemente accionamos conforme a la creencia. Uno no se pone a pensar, ¿por qué me gustará el helado de chocolate? ¿No? ¿Por qué prefiero el chocolate? Cosas tan chiquitas y tan simples que no nos damos cuenta que se fueron formando desde que estábamos muy chiquitos a través de nuestra percepción. ¿Cómo estábamos? Ahorita mencionabas tú, ¿no? Las formas en las que se va construyendo esa creencia, la familia, la cultura, la sociedad, todo ese entorno que nos está envolviendo y que muchas veces no nos damos cuenta. A veces yo digo que caminamos como en modo zombie y vamos así como en una línea recta sin darnos cuenta que hay a nuestro alrededor, pero tenemos vista periférica y no la cachamos, y es igual que la percepción. Sentimos con todo el cuerpo, sentimos o percibimos más bien a través de los ojos, del olfato, puedes distinguir los colores, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿En dónde me siento más a gusto? El aroma que nos da tanta información, nos acerca a lo que nos gusta, nos disgusta. Y esto me va generando una creencia. Yo quiero que visualicen o que puedan como imaginarse cuando te gusta alguien y que te gusta cómo huele, que dices, ay, qué delicioso huele esa persona, y se te queda eso en la cabeza. Y entonces, cuando estás en otro lugar, ya pudo pasar mucho tiempo, igual ya ni estás con esa persona, pero vuelve a llegarte ese aroma, o te acuerdas de la persona, o ya representa ese aroma, si ya no está tan presente, ¿quién usaba esta loción? ¿Quién usaba este perfume? Bueno, Y bueno, empezamos está a hacer tan... asociaciones, y es que así Ajá, es como funciona el cerebro. Somos interpretativos, le tenemos que dar sentido a nuestras experiencias. El punto es a veces cuando le damos sentido de una manera limitante. exacto, puede ser algo positivo, porque entonces a lo mejor yo me encuentro a alguien que quizá ni siquiera me es tan atractivo, pero me llegó ese aroma que me enganchaba con alguien que me encantaba,
Y ya se Claro. generó una creencia, si huele así, me va a gustar. Y en realidad no tiene nada que ver que te guste o no, sino se fue quedando, se fue interiorizando esa información. Y como bien dices, así como puede apoyarme a generar, a crecer, a tener muchas posibilidades, muchas probabilidades de que pasen diferentes circunstancias, diferentes cosas, igual me puede limitar. Tú hablabas ahorita de vivimos en una caja, ¿no? La creencia es como mi periferia, literal es estar adentro de la caja y no me salgo de aquí porque no alcanzo a ver más. Y Claro. cuando estamos aprendiendo, primero que nada, a reconocer de dónde viene la creencia, entonces ya podemos tomar una decisión. Nosotras siempre en sesión y en terapia decimos, ¿no? Hasta que no lo reconoces, no lo puedes trabajar. Y a partir de que identifiques de dónde surgió esa creencia, puedes decidir si es tuya, si realmente es tuya. O sea, ya sabemos que es tuya porque tú la llevas y porque tú te conduces a través de esa creencia. Pero puedes distinguir si es algo que, por ejemplo, te inculcó tu familia y está tan en el inconsciente, o en este caso en el subconsciente, que tú dices, bueno, pues así sigo accionando, no me doy cuenta, así son las cosas. Pero en Claro, realidad, en este sentido quisiera hacer como dos precisiones. Ahorita que comentas desde el coaching, por supuesto, desde la PNL, se habla mucho de que hay que identificar cuáles son las creencias para que podamos trabajarlas, para que podamos hacer como este cambio. Sin embargo, también, por ejemplo, desde la psicología, no es necesario a veces que trabajemos con las creencias, bueno, desde la psicología en diferentes enfoques, ¿no? Psicoanálisis, por supuesto, hay que identificarla, por eso los tratamientos tan largos. Pero, ejemplo, terapia breve no es necesario. Podemos trabajar un poco la parte en la que te está afectando sin tenerte que ir como a la historicidad, sin tener que identificar exactamente la creencia. Sin embargo, si una vez que tú te das cuenta cuál es esa idea, cuál es esa creencia, una vez que tú lo haces consciente, por supuesto que te cambian un montón de cosas. La manera en la que te relacionas ya de manera consciente, por supuesto, y aquí en este sentido, quisiera contarte o compartirte algo, Loa, y es que es bien chistoso porque sabiendo que íbamos a tener este live, la semana pasada todo el tiempo, ¿no? Estaba pensando, yo decía, a ver, pero ¿cuáles son mis creencias que actualmente tengo? Y haciendo este ejercicio, me acordé, de verdad, que hasta me causó así como impacto, porque me acordé que yo hace tiempo decía, yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es estar con alguien o amar a alguien quien no te ama. Yo lo decía así y un montón de años lo mantuve, ¿no? Por una experiencia que tuve, por un novio que tuve en donde pues no es los como muy, novios atrás. unos novios atrás, claro, no es como algo grato, pero sí, de repente yo era ya más bien como indiferente y él todavía era persistente, ¿no? Entonces yo veía que le estaba pasando mal y yo decía, ay, qué feo, ¿no? Qué feo estar con alguien o querer a alguien que no te quiere. Y cuando lo hice consciente, yo dije, no, o tenía esa creencia, la había mantenido ahí y posiblemente todavía estaba afectando a mi relación actual de pareja. Pero una vez que yo le hice consciente, yo dije, no, yo creo que lo peor que puede pasar en la vida es que de repente no hagas este trabajo sobre ti, no te ames tú, no quieras llenar tal vez vacíos, experiencias, otorgues tu plenitud, tu satisfacción, tu felicidad a alguien más y no a ti. Entonces, creo que lo veía de esa manera como lo peor porque seguía depositando eso afuera, porque seguía responsabilizando a alguien más de mi bienestar, de mi felicidad. Entonces, cuando lo concienticé, por supuesto, una vez que lo concientizas, no es como que ya cambió todo, por Sí, supuesto es que un no. trabajo. Claro, es un trabajo, pero empieza a generar cosas diferentes. Y en algún Entonces, momento sí, lo creo. mencionábamos, en cuanto te das cuenta, igual estás en ese trance de decir, no sé cómo moverme, no estoy segura si quiero moverme o seguro, ¿no? Si quiero salirme de aquí, porque todavía está muy, muy arraigada la creencia de que debes permanecer ahí y algunas ideas que tenemos como muy metidas como, pues pégame pero no me dejes o no importa, en las buenas y en las malas y entonces aguanto y este tipo de cuestiones que nos dejan en una relación o que no nos permiten generar nuevas relaciones de amor, porque estoy tan comprometida con esa creencia, tan comprometido, que sigo en ese momento, ¿no?
pero cuando nos damos cuenta, es todavía más incómodo quedarse ahí. Quizás estás en el proceso en que, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Y ahora qué hago? Ya lo intenté todo, ya no sé qué más hacer, ¿no? Ya tomamos cursos, ya tomamos talleres, ya fuimos a terapia, ya fui a estas como terapias de choque, que es pégale a lo que encuentras para que saques el coraje, ¿no? Ya hice ejercicio, ya hice muchas cosas y todavía no logro establecerme en una relación de amor, en una relación sana. ¿Qué está pasando? Pero cada vez va a ser más incómodo hasta que encuentres el punto de quiebre, y cuando se dé ese quiebre es entonces cuando dices, ah, espérame, algo está pasando, y entonces es como un factor determinante el tener ese quiebre. A veces lo conocemos como tocar fondo, cuando dices, no, se acabó, ¿qué tengo que hacer? Pero si no llegamos a ese fondo, y no estamos diciendo con esto que entonces tienes que terminar en la calle de la amargura llorando o emborrachándote, o sea, no, cada quien sabrá cómo es ese fondo, cómo es esa crisis, cómo es esa ruptura, pero cuando te cambia ese momento es cuando tomas la decisión de empezar un proceso, como lo decidas tomar. Decíamos, a lo mejor habrá quien hace ejercicio y libera toda esa energía y empieza a tener un momento para pensar consigo mismo, ¿no? Y entonces te empiezas a cachar en estas ideas, como tú decías, teníamos desde, bueno, nuestra programación para las pláticas, y entonces sabíamos que esta semana nos tocaba esta conversación, y ya lo traías como en la cabeza así de, bueno, ¿y cuáles son mis creencias? Y es que es eso, siempre nos estamos trabajando además. No significa que porque tengas una preparación ya lo tengas solucionado, sino siempre estamos en ese proceso de irnos mejorando, ¿no? De irnos cachando y de irnos conociendo, que también es súper importante para poder identificar, para empezar, como decías tú, bueno, ¿y cuáles son mis creencias al respecto? Ni siquiera me he cuestionado. A veces cuando no nos preguntamos, nos quedamos en esa zona de confort, en ese momento de, pues hasta aquí. Así es, Esto es sí, adelante, Jess. claro, nos quedamos como en esa zona de confort, pero fíjate, a veces decimos o creemos que la zona de confort es algo en donde la gente le está pasando bien. No, es lo conocido. La zona de confort únicamente es lo conocido, es aquello en lo que tú ya te sabes manejar. Puede ser la experiencia más aversiva, con emociones más desagradables, pero no lo más placentero. Entonces, es cierto, nos quedamos en esta zona de confort porque el cambio implica algo que no conocemos, implica eh, modificar cosas, implica cambiar cosas. Esfuerzo. Entonces, claro, y nos cuesta trabajo cambiar. Por esa razón, preferimos quedarnos, aunque no le estemos pasando bien, nos preferimos quedar en lo que conocemos, aunque a costa de eso estemos experimentando pues malestares emocionales. Y ahí cuando nos podemos localizar en esa zona de confort, como bien decías, no es solamente que la pase bien, a lo mejor la paso mal, pero como ya lo tengo tan manejado, ya sé qué es lo que va a pasar, ya sé cuál es la línea límite, entonces sigo aquí, ya sé cómo manejarlo de alguna manera, ya sé cómo enfrentarme a esa situación, ¿no? Podemos poner desde ejemplos como violencia muy evidente, a lo mejor los golpes. Bueno, pues sí, ya sé que se enojó y me pegó y me aventó la chancla, o me dio un empujón, una patada, cualquier tipo de violencia. Y la persona puede decir, bueno, pero al rato se le pasa. No pasó nada, ¿no? El curita, la bendita, la pomadita, porque muchas veces ni siquiera van a una atención médica. ¿Qué pasa cuando estamos en una violencia de la que ya habíamos platicado en otra plática? Otra plática. Eh, Cuando estamos en esta violencia que quizá no te das cuenta que es una violencia psicológica, que entraste ahí y hay un constante choque. Y muchas parejas están así y ni siquiera lo saben. Es tan leve el maltrato que se pueden dar el uno al otro, porque es de los dos lados, y lo decíamos en algún momento también. Si estás en una relación tóxica, es bien fácil echarle la culpa a la otra o al otro. Y en realidad, el, la dependencia que estés teniendo con esa persona viene de los dos lados. El que tú decidas quedarte en esa situación es tu responsabilidad y no de la otra persona. Y eso tiene que ver otra vez con nuestras creencias, hacia dónde me jalan, por qué me estoy quedando. Y podemos escuchar frases como, pues es que nadie me va a querer,
¿Y en dónde encuentro otra persona así? Esta que dicen, En esta cuestión de la violencia que decías, así clásica, de más vale malo conocido que bueno por conocer. Ya, ya dices tú, ya sé que se le va a pasar, pues sí me pega, pero ya sé que al día siguiente ya está como más tranquilo, ya sé que no tengo que decirle ciertas cosas, ya sé cómo comportarme, entonces es un ambiente muy hostil, muy restrictivo, pero ya lo conoces, ya te sabes manejar, esa es la zona de confort. Entonces, sí, por supuesto. Y hace y rato, fíjate que, hace rato fíjate que, comentabas, tú, adelante, adelante, gracias, Loa. de nuestros errores técnicos todavía. Hace rato comentabas, fíjate, esta parte de que a veces es necesario tocar fondo para poder transformarse, ¿no? Para poder cambiar. Lamentablemente, en la mayoría de los casos sí pasa esto. Lamentablemente, a veces hasta que experimentas este dolor emocional tan fuerte o a veces el físico, hablando en esta cuestión de violencia, es cuando la gente de verdad dice, ya, ya no puedo más, o sea, necesito cambiar. Es una experiencia, yo lo he vivido en algún aspecto también de mi vida, se siente sumamente mal, pero te das cuenta que no hay más, o cambias o sigues viviendo así. Entonces hay gente que se habitúa a esa experiencia, a esa sensación y después la va normalizando. Y hay gente que a veces decimos, no, se siente completamente desagradable y hay que cambiar esas creencias, saber qué es aquello que me está llevando a vivir de esta manera, por qué me estoy sintiendo de esta forma. Recordemos que somos interpretativos, los hechos por sí solos no significan nada. Nosotros a través de la interpretación que les damos es los que le vamos a atribuir este significado, ya sea de dolor, de placer, de satisfacción y de mil y un cosas, ¿no? Entonces, regresándome a esta parte, la mayoría de las personas sí cambian porque llegan a experimentar este dolor que ya no quieren y en algunos casos se habla de que también existe este cambio por curiosidad. Si de repente yo me doy cuenta que a ti te va súper bien, Loa, que tienes una relación de pareja que yo digo, wow, ese es el tipo de relación que yo también quiero, empiezo a hacer cosas parecidas a las tuyas. Por ejemplo, veo que te comunicas muy bien, un lenguaje tal vez de cariño, eres servicial, las cosas también tal vez que te dices a ti misma. Entonces, de repente existen estas dos formas. Podemos cambiar por dolor o podemos cambiar por curiosidad. En la mayoría de los casos llega a ser por dolor. Y fíjate que ahí, a pesar de que tendremos estas dos variantes, sigue siendo de raíz la creencia, Claro, porque en una es, híjole, ya no tengo más para dónde, y es sí, como de sobrevivir, pues ya no puedo más, es el dolor tan intenso, tan inmenso, yo le digo la pata de elefante en el corazón, y dices, o me muevo, porque ya me está doliendo, ¿no? O la otra manera que dices, curiosidad, bueno, y si yo hago esto, pero ahí viene una creencia de, pues yo también lo podría hacer, viene una creencia de, yo también merezco una vida así, claro. y a veces, si no tenemos esa creencia, la podemos trabajar, que eso es lo importante, no quedarnos nada más con que, bueno, ya vi mi creencia, híjole, está de la fregada mi creencia, ¿no? Algo que es bien importante cuando les decimos que estas creencias se construyen desde que estamos chiquitos, desde cuando empezamos a percibir, y esa percepción viene inclusive desde el estómago, cuando estamos en la pancita de mamá, cómo se van formando esas ideas, cómo se van formando esas sensaciones, la personalidad, mi estructura emocional interna, ¿no? O sea, y luego lo que me está diciendo el mundo, lo que estoy observando del mundo, todo esto se puede seguir trabajando, porque así como de alguna manera lo percibiste y se quedó sin que te dieras cuenta, ahora que ya te das cuenta que tienes una situación en la que no estás a gusto, pues también puedes trabajar y decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago para generar nuevas creencias? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ver? Y aquí una parte bien importante, que mucha gente luego de repente no se anima porque es un trabajo personal. Es decir, ok, me comprometo para empezar a tener una introspección conmigo, o sea, a tener realmente un trabajo interior, a poderme conocer, a identificar, inclusive qué me gusta y qué no me gusta. Yo les ponía un ejemplo muy burdo como el helado de chocolate, pero es de verdad. A lo mejor tu mamá se la pasó comiendo cuando estaba embarazada, se la pasó comiendo helado de chocolate, y cuando tenemos determinados meses, el feto ya siente los sabores, y entonces ya hubo una percepción, ya empezó a generarse una creencia, mmm, delicioso helado de chocolate. Sales y te quieres atragantar del helado de chocolate, ¿no? Y obvio, no somos
conscientes de cómo pudo haberse formado. Pero empezamos a indagar, empezamos a ver nuestro entorno, empezamos a escuchar qué me decía mi mamá, qué me decía mi papá, qué observaba, y podemos empezar a ver cómo se generó esa creencia. Hace ratito lo que yo les quería comentar es que a veces ponemos ejemplos como muy catastróficos, ¿no? Es que me pega, es que ella me lastima, o sea, y siempre lo decimos, es para los dos lados, para los hombres o para las mujeres. No se trata solamente de golpes, decíamos una violencia muy suave. A veces no nos damos cuenta qué tan violentos podemos ser, inclusive con nuestro lenguaje corporal. Comunicamos con las palabras, comunicamos con el tono de voz y comunicamos demasiado con nuestro lenguaje corporal. Y a lo mejor no me estoy dando cuenta porque digo, yo no dije eso. Ay, no, yo nunca lo traté mal. Ay, no, ella que se está haciendo ideas, yo no he dicho eso. Pero ¿qué estaba diciendo tu corporalidad? ¿Cómo estabas en esa relación, en esa corporalidad? ¿Y desde dónde viene esa creencia? Porque quizá podría ser, vamos a poner un ejemplo, que estás enojada o enojado, ¿no? Y entonces tienes una conversación en donde quieres tocar un tema importante. Y tú dices, voy a hablar tranquilo, voy a hablar civilizada, voy a generar una conversación porque mi intención es arreglar la situación como pareja. Pero resulta que cuando estás en esa conversación, tu creencia es, necesito ser escuchado, necesito ser escuchada y que lo que yo estoy diciendo tenga validez y valor. Y entonces la otra persona va a decir, bueno, órale, va, vamos a hablar. Tú quieres arreglar las cosas, pero resulta que con toda tu corporalidad te estás dando otro mensaje. Y no sabías que en realidad la creencia era, es que quiero que validen lo que yo estoy diciendo. Quiero saber que lo que yo estoy diciendo le interesa al otro. Y regresamos a este punto que tú decías, no está en el otro, está en mí. Y es cuando podemos empezar a trabajar. Pues sí, obvio, maravilloso, porque uno espera que cuando estás en pareja haya esta comunicación y se escucha. Esa escucha del corazón de que me interesa saber cómo estás y me interesa saber qué estás diciendo, me interesa saber qué te está afectando y me interesa saber cómo podemos llegar a un acuerdo. Pero si al otro o a la otra no le interesa, además de que tendrás que tomar una decisión de si estás o no ahí, si quieres continuar, te tienes que dar cuenta que la validez te la das tú. Y esa es una creencia que tenemos que empezar a trabajar. El Claro. poder dar valor a nosotros. Estamos acostumbrados inclusive hasta por un sistema escolar que el valor es 10. Entonces 10 es igual a muy bien. 5 no sabes. Y pareciera que eso no tiene nada que ver cuando estamos hablando de relaciones de pareja. Pero nos enseñaron de esa manera desde muy chiquitos a tener un sistema de valoración que no era el que yo me estaba dando. Alguien más me lo estaba poniendo. Alguien me ponía el estrellito, me ponía el tache de burro. Claro. Y eso me Y genera a esa por ejemplo, pasa, tomando esto que tú estás comentando, que de repente está la mamá o está el papá y le dice, si no te portas bien, nadie te va a querer. ¿Cuál es el mensaje que estás mandando? Que tú vas a ser querido por lo que tú haces, no por quién eres, no por tus cualidades. Dicen, tal vez por el simple hecho de existir, aunque a veces pareciera como muy filosófico y como muy, y tal vez a la vez como muy simple, ¿no? Pero vamos creciendo con estas ideas y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya estamos en la relación de pareja, pues lo extrapolamos. Crecí creyendo que para que tú me quisieras, yo tenía que ser servicial, tenía que ser obediente, tenía que darte gusto, no tenía que hacerte enojar. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya estoy en la relación de pareja? Pues hago lo mismo. Necesito hacer lo que tú quieres que yo haga para que tú me quieras. Y entonces no es que yo sea quien yo soy. Yo tengo que ser quien tú quieres que yo sea para que tú me ames. Y y ahí es ahí no hay como amor. donde, claro, claro, y tampoco se trata, por ejemplo, porque muchas veces decimos, pues por supuesto, las personas, yo te amo por lo que tú haces. Efectivamente, cuando estás conmigo, la manera en la que te comportas, ¿cómo me daría cuenta de cómo eres? Sino a través de los actos, a través tal vez del lenguaje, pero más de los actos, por supuesto. Sin embargo, que quede como clara la distinción o la diferencia entre una cosa es que yo me comporte
de cierta manera porque así yo soy y eso es lo que a ti te gusta. Y otra completamente diferente es que yo me comporte de una manera que es la que tú quieres y que tal vez se opone a lo que yo quisiera hacer. No sé si me explico. Entonces, en este sentido es importante que Bueno, identifiquemos cuáles conmigo son sí te esas. explicaste, Jess. Pero para los que nos están viendo, por favor, esto es para crecer juntos, entonces si tienen algún comentario, alguna duda, en el grupo, con mucho gusto, aclaramos y compartimos. Sí, adelante, Así Jess. es. Entonces, bueno, en este sentido es importante pues que lo vayamos identificando, que vayamos identificando cuáles son estas creencias que de repente en la relación de pareja me están haciendo vivir de cierta manera, entendiendo que estas creencias, en el mismo ejemplo que tú ponías, son esta situación o una cosa, ¿sale? De repente decías tú, es que mi creencia es que Ay, nos encanta Internet. Ya te trabaste, Jess. Sí, ya te trabaste. ahí Ya, estás. adelante, Ok. adelante. Sí, Vale, no sé en qué parte me quedé, pero ibas decía que a... Ujú. las creencias son estas generalizaciones que hacemos de repente sobre una situación o una cosa, y en el ejemplo que tú comentabas, la creencia es que yo necesito que ser validada por ti para sentirme bien. Entonces, ya generalicé que yo necesito eso. De otra manera, tal vez me siento insatisfecha, incómoda, como que no es lo que yo esperaba, ¿sale? Entonces, es importante que hagamos esto. ¿Por qué llegamos a estas generalizaciones? Porque creemos que esa es como la única forma que existe, porque lo validamos como verdad. Y el hecho de que lo validemos como verdad, de repente, pues hace que ya no puede existir otra manera. Tiene que ser así o así. Entonces, Porque creo que además nos una de las contraponen maneras, esa idea. Si yo claro, ya sé que esto es verdad, pues ¿cómo me lo cambias ahora? ¿O cómo el mundo me puede pedir otra cosa? Es un claro, choque claro, con uno mismo. O sea, el identificar tu creencia y transformarla, cambiarla, o sea, en esa transformación, sí es una ruptura. Por eso les decimos que es como un momento de crisis. Cada quien vive el momento de crisis, decimos como lo siente, en el momento en que lo siente, en el momento en que dice, a ver, alto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? Pero al final es ese pequeño brinquito en donde se va a transformar tu creencia y en donde vas a dejar como de estar a la expectativa también de los demás, vas a empezar a ver con otros ojos. Cambia el observador, cambia esa percepción de lo que está pasando, empiezas a ver otras cosas que son las posibilidades que decimos que te puede dar una creencia. No hablamos solamente de cosas que a lo mejor sean negativas. Una creencia que pudieras tener inclusive como algo positivo y que no te das cuenta es cuando de repente escuchamos en las parejas que dicen, yo le di todo, le di los mejores años de mi vida, le di hijos, o del otro lado de los hombres escuchamos esta conversación de, pues yo era un excelente proveedor, o sea, me lo pasaba en friega trabajando para que no le faltara nada. Y así me paga, no lo agradeció, no lo valoró, y es esta creencia, otra vez, del dar, y entonces está condicionado que me tienes que amar. Yo te estoy dando esto, entonces lo que espero es que me ames. No estamos dando, cuando damos en amor, es doy lo que soy yo, doy lo que tengo, no lo que me sobra. Doy lo que yo te quiero dar de esto que tengo, te lo comparto, porque esa pudiera ser una de las creencias del amor sano, ¿ok? Pero cuando estamos dando desde esta postura para que la otra o el otro me ame, conflictúa mucho la relación porque realmente yo no sé ni siquiera bien qué es lo que quiere el otro o la otra, qué es lo que está esperando desde sus creencias. Puede tener otras creencias, puede decir, pues a mí no me interesa tanto que me saques a pasear, o sea, a mí me interesa mejor que me ayudes con los niños, o a mí no me interesa si tengo que trabajar también yo, a mí me interesa que tú siempre me tengas el cuidado, ¿no? Con las cosas. Creo que ya te congelaste, Jess. Sí, ya te me congelaste. No sé si me estás escuchando todavía. Fallas técnicas. Ok, de hecho creo que nos congelamos ya nos congelamos. Ok, pues bueno, espero que ahorita se retome esto y
aquí es bien importante que sepan que este tema lo vamos a seguir trabajando hoy a las 9 de la noche por Zoom. Quien esté interesado, ahí están las ligas para que se registren en la landing o nos contacten por nuestro WhatsApp para registrarlos nosotros. Y nos vemos hoy a las 9 de la noche para trabajar en la clase muestra donde les vamos a enseñar cómo trabajamos en el taller, cómo hacemos los ejercicios, cómo son ejercicios vivenciales, cómo estamos en esta conversación para ejemplos más específicos y personales, poderlos ir trabajando. Jess, ¿algo que quieras decir? Nos congelamos un rato, esperemos que continúe bien el video, pero para cerrar, les estaba invitando al taller, a la clase muestra a las 9. Así es, así es. De repente me perdí ahí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale, perfectísimo. Pues efectivamente, creo que cerrando un poco esta parte, es importantísimo que empecemos a identificar nuestras creencias que tenemos en relación al amor, en relación a la pareja, si es que queremos generar cambios en esto. Si bien es cierto, como decía hace rato, podemos cambiar la relación de otra manera, también creo que ayuda y contribuye mucho el que empecemos a identificar cuáles son esas ideas, cómo estoy viendo la relación de pareja, qué ideas tengo sobre el amor con la intención de generar relaciones de mayor plenitud. Creo que ayuda bastante. Hace rato en el ejemplo que decía, de verdad, cuando uno se da cuenta de cuál es la noción que tiene, algo te cambia. Te das cuenta y empiezas a quitarle responsabilidad al otro y empiezas a asumirla tú. Te das cuenta que el otro no es el que está causando o está generando tal vez malestar en ti. Es esa idea que tú tenías y que estabas atribuyendo tanto poder a la otra persona. Entonces, creo que una de las cosas, uno de los beneficios, uno de los grandes placeres que te da identificar las creencias es que empiezas a responsabilizarte, empiezas a darte cuenta que puedes ser generadora de un estilo de vida diferente, de nuevas creencias, de un estado de bienestar. Creo que vale muchísimo la pena. Así es, Jess. Depende de nosotros estar en donde estamos y con quién estamos y cómo estamos. Es algo que trabajamos mucho en cada una de las sesiones que vemos en el taller. Entonces, los invitamos hoy a las 9 de la noche. Mándenos mensajito, contáctenos por el grupo, como gusten, estamos a su servicio. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos el siguiente jueves. El siguiente jueves vamos a tener un invitado padrísimo. Vamos a estar hablando con Quique sobre el amor. Ya les estaremos Así poniendo es. información. Y pues bueno, nos vemos el siguiente jueves. Bye, Jess. Bye. Bye, Loa. Buena tarde.